¿Qué tal amigos y amigas? Mucho gusto en saludarlos nuevamente en este espacio de cápsulas Panatlón Querétaro TV. Este espacio está dirigido a ustedes con el objetivo de promover el deporte, promover el juego limpio y todos los valores que trae consigo el deporte en sus diferentes modalidades. Y para ello, algunos integrantes de nuestra organización de Panatlón Club Querétaro vamos a escuchar lo que tienen que comentarnos el día de hoy sobre un tema muy interesante que son los Juegos Olímpicos. Estaríamos en estos momentos ya en plenos Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón, y por la contingencia sanitaria han sido pospuestos, pero no por ello deja de tener una relevancia mayor el tema del olimpismo en todo el mundo, y nuestro país no es una excepción. Tendremos 3 invitados de lujo con el tema del olimpismo, y vamos a iniciar dándole la palabra al profesor Francisco Bermejo Mondragón. Él es licenciado en Educación Física, tiene una maestría y doctorado en el Instituto Central de Cultura Física y Deporte de la entonces Unión Soviética, donde estuvo de 1984 a 1990. Ha estado 34 años de servicio en la educación física y el deporte en México, así que es una autoridad en el tema, y pues nos da mucho gusto darle la palabra a nuestro buen amigo Francisco Bermejo para que nos hable un poco de la historia de los Juegos Olímpicos y del movimiento olímpico. Adelante, Francisco. Os agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder platicar de un tema tan interesante como son los Juegos Olímpicos. Y habría que empezar a narrar o a hacer comentarios con referencia a cómo inicia esta actividad o esta decisión de los seres humanos de encontrar un espacio donde encontraron la oportunidad de competir entre ellos. Y tenía un gran matiz o una gran cercanía a aspectos religiosos. Empieza esto en la antigua Grecia, cuando los griegos eran los padres de la cultura y estaban ávidos de encontrar espacios tanto culturales como deportivos. A lo mejor el matiz que se tenía en ese entonces era un poco distinto y tenía en su momento el gran toque en el cual se desprendían cosas como hacer el milagro de suspender una guerra, porque los Juegos Olímpicos, cuando se llevaban a cabo, todas las tribus o todas las personas que estuvieran en algunas diferencias, las paraban y detenían todo con tal de llevar los Juegos Olímpicos a cabo. Las ruinas de donde se llevaban esos Juegos existen y hoy por hoy es una de las visitas que se hacen cuando va uno a Grecia, particularmente a la zona de Olimpia. Y valdría recordar algunos de los momentos que tenían algunas cosas sobresalientes o a destacar. Por ejemplo, muchas de las personas consideran que una de las pruebas más importantes que tienen los Juegos Olímpicos, o lo han sido por una gran parte de la historia de los mismos, obviamente es la competencia de maratón. Y algunos ignoran realmente por qué se dio esta competencia y por qué tiene ese carisma o esa sensación de que es de interesante y al mismo tiempo de gran exigencia. 42 kilómetros, 195 metros es lo que se compite. Y lo que no saben es por qué tiene esta situación. Resulta que los griegos iban a tener una batalla muy importante con los espartanos y dentro de esta guerra sabían que los perdedores, en caso de que hubieran sido los griegos, iban a entrar a la ciudad, iban a convertir en esclavos a los niños, iban a violar a las mujeres y una serie de cosas. La decisión que ellos tomaron, y eran un ejército no tan fuerte en ese momento, era que en caso de que ellos perdieran la batalla y se perdiera, entonces
las personas era preferible que se mataran. Entonces, si no sucedía eso, les avisarían que habían ganado la batalla y en consecuencia no procederían a matarse. El caso es que la batalla se da en la zona de Maratón, así se llama el lugar, y uno de los guerreros, después de que se da el encuentro, gana Grecia. Entonces, no tendrían por qué matarse o cumplir la instrucción que les había dado en su momento el rey. La cosa es que le pide a uno de sus mejores guerreros que vaya y avise. Él había estado en una guerra y de ahí corre 42 kilómetros, 195 metros, y la historia dice que él llega y apenas le alcanza el aliento para decir, ganamos, no se mate. Así de dramático es esta carrera, y en todas las carreras siempre hay ese matiz de gran exigencia donde pone en riesgo la vida a los practicantes. Esto de alguna forma se va dando, y todo el protocolo del encendido del fuego, de ponerle una corona de laureles a los deportistas, va vistiendo los Juegos Olímpicos con un matiz de historia y una serie de elementos que le permite encontrar cosas importantes. Pierre de Coubertin toma todo esto, lo trae y genera los nuevos Juegos Olímpicos o los Juegos modernos, donde ya hay más elementos. Hoy por hoy los más dominantes han sido los americanos. Prácticamente han ganado en todos los Juegos Olímpicos, salvo en los distintos momentos donde no participan. Hubo una guerra fría donde en Moscú no participan los americanos, o donde en Los Ángeles no van los países del bloque, hasta que en los Juegos de Seúl se encuentra todo esto, y por primera vez en esos Juegos precisamente los americanos no son los dominantes y ganadores de más medallas. Pero la verdad es que la magia que generan los Juegos Olímpicos, a pesar de que sí logró haber 2 boicots donde no participan gran parte del mundo, de ahí en fuera sí había tenido la magia para parar todo esto, ¿no? Al final de cuentas, los Juegos Olímpicos hoy por hoy tienen un peso muy importante que invita a la paz, a principios y valores, y rescatar todo esto. Creo que es lo más importante a destacar en este momento del proceso histórico y lo que le da los Juegos Olímpicos al mundo. Con esto terminaría mi participación de que entendamos el gran potencial que tienen los Juegos Olímpicos. Sin duda es un motor muy importante en el mundo entero, y el deporte a través del movimiento olímpico pues ha representado muchos cambios positivos a favor de la humanidad. Y sin duda muchos de esos cambios se ven reflejados en las personas y en sus familias y en sus entornos. Y ahora tenemos el gran agrado de que nos platique justamente de ese tema, a una destacada queretana, una nadadora olímpica en nado sincronizado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y desde entonces ha sido miembro del Club Olímpicos de México. Ella es una gran deportista, una gran entrenadora, y además, con mucho orgullo, miembro de Panatlón Club Querétaro. Y para que nos platique de lo que es vivir el olimpismo como un deportista, me da mucho gusto recibir y ceder el micrófono a la maestra Elizabeth Cervantes, quien nos va a platicar de esto. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias a todos mis compañeros. Realmente, bueno, como atleta, uno como niña empieza a soñar, a pensar en las actividades que uno la lleva a sus papás para hacer alguna actividad deportiva o cultural aparte de la escuela. Yo tuve la fortuna de que mi madre me inculcó el arte, como el ballet, y mi padre me inculcó el deporte. Entonces, al pasar de los años, el ballet y la natación se andaban peleando. Y mi entrenador en natación me dijo, ¿por qué no te metes al nado sincronizado? En esa época yo estaba pensando,
que empezaron los Juegos Olímpicos, que tenía yo un poco más de razonamiento y veía la natación, la gimnasia y algunas actividades que te llamaban mucho la atención. De repente conocí ya el nado sincronizado y me quedé en esa actividad donde conjunté el arte del baile, del ballet y la natación, bueno, que me encantaba. Empiezo a entrenar nado sincronizado y por las características de que yo ya tenía desde los 3 años natación y 5 de edad ballet, ya a los 11 años me clasifiqué a los primeros centroamericanos de categorías por México en la categoría infantil de nado sincronizado representando a México. Como que fue la primera probadita de llevar en tu responsabilidad, en tu uniforme, la bandera de México. Y aunque era infantil, pues había una exigencia muy grande. Entonces, es el empezar a soñar, a empezar a tener objetivos, empezar a que tienes que ir después de la escuela a alimentarte bien, dormir bien para poder aguantar el entrenamiento. La gente no entiende muchas veces que decir, vas a entrenar en esa época 4 horas diarias. Y decían, ¿qué? 4 horas es mucho. Y para mí se me iba tan rápido porque lo disfrutaba tanto. Mis mejores amigas desde que tengo 11 años son las de nado sincronizado. Es mi otra familia, mis hermanas. En casa yo nada más tengo 2 hermanos menores que yo. Y entonces empezó a ser ya una necesidad esa activación física. De repente da la opción ya de que vas creciendo, juveniles, junior, entrando a la edad junior. México, que tenemos muchos deportes que somos muy jóvenes para participar en Juegos Olímpicos, nos clasifican para Juegos Centroamericanos, siendo la mayoría de categoría junior. Pues vamos a campeonatos junior y vamos a campeonatos CCCAN de mayores. Bueno, fue la primerita, es el primer paso para todo mexicano que va el ciclo olímpico, ¿no? Centroamericano, Panamericano y Juegos Olímpicos. Entonces la meta ya estaba más cerca. Se unieron muchos compromisos, la escuela era más exigente, la familia ya no te veía, pero te comprendía que tú estabas en un plan, en un trabajo por ti y por tu pasión, porque se convierte en una pasión y que muchas veces es la oportunidad de ser olímpica más que hacer una carrera como de estudiante. Entonces empieza ya la aventura, se empiezan a abrir los caminos y yo cada vez que entrenaba veía más cerca poder representar a México en los Juegos Olímpicos. Pero éramos 12 atletas de México y todas las que querían estar en esa selección y solamente 3 íbamos a Juegos Olímpicos. En el dueto, que en esa ocasión nada más en Barcelona 92 había la prueba de solo y dueto. Realizamos todos los años, se sumaron centroamericano, panamericano y todas las giras de competencia y se logró que clasificara yo para Juegos Olímpicos. El llevar la bandera, el llegar al olimpismo es una magia total, desde ver los aros, desde ver el juramento olímpico, desde ir a una inauguración, de formar y leer la Carta Olímpica, es otro mundo. El olimpismo tiene una magia única, que los campeones mundiales no todos llegan a unos Juegos Olímpicos. El 1%, ni el 1% de la población mundial logramos llegar a ser Juegos Olímpicos. Es un orgullo representar a mi México y tener esa responsabilidad de ser olímpica. Es muy grande para México, para mí, para mi familia. Aún en día, después de más de 20 años de haber asistido, sigo teniendo mucha responsabilidad ante mi sociedad y ante mi México. Gracias. Excelente, y sin duda un orgullo para
Querétaro, para Panatlón, Club Querétaro, por supuesto, y pues para todos los que tenemos el gusto de conocerte, doctora Elizabeth, que nos da mucho gusto que puedas compartir con nuestros amigos y amigas que están siguiendo estas cápsulas Panatlón Querétaro TV, pues esta vasta experiencia y dar una muestra, aunque sea muy breve, de lo que es una situación que muy pocos pueden vivir y muy pocos nos pueden contar. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y ahora vamos a darle la palabra al profesor Jorge Bermejo del Villar, actualmente presidente de Panatlón Club Querétaro, quien entre su experiencia tiene el ser licenciado en Educación Física y Ciencias del Deporte. Él ha sido integrante del Comité Olímpico en México, ha sido parte de las delegaciones olímpicas y paralímpicas desde México 1968, y él fue uno de los creadores y coordinador de la Olimpiada Nacional de 1996 a 2000 e incluso en el 2010. Así que, sin duda, una perspectiva muy interesante del olimpismo, la que tiene nuestro buen amigo Jorge Bermejo del Villar, a quien le cedo la palabra para escuchar tu opinión. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Gerardo, y un saludo para todos los que nos están escuchando. Me da muchísimo gusto poder estar aquí y poder transmitir un poco de lo que ha sido para mí el mundo del deporte olímpico. El deporte olímpico en general creo yo que es parte de la cultura del deporte. Es la parte del fashion del deporte en el mundo entero. Ha sido algo que fue la mejor idea que pudieron tener Pierre de Coubertin y todos los que le acompañaron y le creyeron en el sueño de lo que podían ser los Juegos Olímpicos, porque han creado toda una forma de vida dentro del mismo deporte. Hay muchas imitaciones, muchos hemos tratado de imitar los Juegos Olímpicos para tratar de darle ese encanto del que hablaba la doctora hace unos momentos, esa magia del deporte olímpico, porque tiene muchas circunstancias que se prestan para esto. Yo puedo decir en lo personal que transformó mi vida. Yo estaba preparándome para entrar a la universidad a estudiar arquitectura o irme a estudiar para piloto aviador cuando llegaron los Juegos del 68. Y cuando llegaron los Juegos del 68 me tocó participar dentro del comité organizador en la parte de enlace de prensa. Fue tanto el impacto de esos juegos para mí que cambié totalmente de rumbo mi vida y me metí a estudiar educación física, que era la carrera que se podía estudiar en ese tiempo para estar metido en las cosas del deporte. Yo creo que así como transformó mi vida, ha transformado la de muchas gentes que yo he escuchado personalmente en sus propias experiencias. El olimpismo empieza desde la magia de la preparación, conseguir la sede, hacer un libro con todas las características que te exigen para poder solicitar una sede, porque tiene muchas exigencias, tamaños de los estadios, inversiones, accesibilidad, transportación, vialidad, perdón. Hay un montón de cosas que te exigen, que tienes que demostrar, capacidad hotelera, en fin, tiene muchas vertientes. El deporte te exige demasiado. Yo lo he vivido desde el punto de vista de la organización, desde la parte pues de los detalles. Tienes que ver por muchísimas áreas, como es la recepción en el aeropuerto, las facilidades en el aeropuerto, las entradas y salidas. En los olímpicos tienen una exigencia, los paralímpicos tienen otra exigencia, porque es la accesibilidad. Después tenemos la parte de la llegada a la villa. En la villa, el centro de recepción tiene que estar súper abusado para poderles entregar los gafetes a todos los participantes o poderlos certificar los gafetes, poderlos pasar a sus instalaciones donde van a dormir. La villa es un mundo impresionante. Es un lugar donde se reúnen deportistas, hombres y mujeres que participan en diferentes deportes, con diferentes características, en diferentes circunstancias, bajo diferentes calendarios,
Sin embargo, se apoyan unos a los otros, participan en los eventos, van y compiten unos y los otros van y los aplauden, los apoyan. Los estadios tienen que estar preparados para recibir al público y a los deportistas mismos, tener espacios para todo. Tienes que cuidar los detalles en un estadio, desde la entrada, desde que abres las puertas del estadio, hasta que acomodas al último de los participantes y después la salida. Tiene que tener accesos fácilmente para llegar y para salir, seguros, rápidos. Y en los Paralímpicos tienen que tener acceso para vehículos con rampas, para vehículos con posibilidades de entrar y salir de la ciudad fácilmente, y que tengan accesibilidad y que tengan para todo el mundo la posibilidad de entrar en el contexto de la velocidad con la que se tienen que hacer estas cosas por la cantidad de gente que se mueve. La villa sigue teniendo otros detalles que quisiera yo comentar. La villa tiene un centro de recreación, la villa tiene una zona internacional donde hay una característica muy simpática, que es la del intercambio de los pins. Parece mentira, pero ya es algo que se hace en casi todos los juegos. Estarse entregando pins de un evento, de otro, de un deporte y de otro, de un país a otro, intercambiando las chamarras de los uniformes que ellos cada uno tienen. Ahí es toda una cultura que se hacen amistades internacionales, donde se codean los deportistas buenos y los no tan buenos, aunque todos tienen que ser muy buenos para llegar a ese nivel, no puede haber malos. Entonces yo creo que eso es una forma que ha creado un interés especial, y creo que fue uno de los grandes éxitos de Olimpiada Nacional, tratar de imitar las características de esos juegos para poder de alguna manera atraer a los deportistas a mantenerse dentro del mundo del deporte y no perderse en el mundo de las drogas o en el mundo de la tecnología, que también, así como es buena, también nos ha robado muchos talentos. Pues muy interesante, sin duda, los temas que enmarca el olimpismo y los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues desde el punto de vista de un espectador, son apasionantes. Me puedo imaginar cuando uno es organizador, o más aún atleta, como en el caso de la doctora Elizabeth. Y qué bueno que tenemos este espacio de Cápsulas Panatlón TV, donde estas destacadas personalidades del mundo del deporte nos pueden compartir a todos nosotros estas experiencias tan interesantes. Vamos a pedirle al profesor Francisco Bermejo que nos haga favor de hacer una reflexión final sobre el tema de la historia de los Juegos Olímpicos y de lo que representa para un país el éxito olímpico y el movimiento olímpico. Adelante, Francisco. Sí, muchas gracias. Quisiera destacar uno de los elementos simbólicos más importantes que tienen los Juegos Olímpicos, es el encendido del fuego. Ese fuego que nace en ese estadio en Olimpia, en Grecia, y que es llevado al país que va a ser sede de los Juegos Olímpicos. Se lleva frecuentemente a través de relevos en gran parte de los recorridos, hoy con la tecnología, o se vuela o se va con barco y demás, y llega al lugar que va a ser sede, y entonces todos los deportistas que de alguna manera son parte de la familia olímpica son o tienen la oportunidad de llevar ese fuego a los lugares. En el caso de la Ciudad de México, en México 68, yo estaba chico y el recorrido del fuego fue muy, muy interesante y muy simbólico. Y luego más adelante tuve la gran oportunidad y suerte de estar dentro de los Juegos Olímpicos Nacionales que hacíamos en México por varios sexenios, que fue muy exitoso y se hacía en la Pirámide de la Luna, se hacía el encendido simbólico de esa antorcha y se le permitía a los muchachos, jóvenes deportistas, hacer ese recorrido para llevarlo a ese estado. Es lo que simboliza el fuego, era la amistad, la cercanía, el trabajo en equipo de los deportistas para llevar el fuego, símbolo de la competencia limpia
y del juego limpio y una serie de valores. Hoy por hoy creo que es una de las cosas que muchos niños mexicanos han quedado marcados, como afortunadamente nos acababa de comentar Liz, en el caso de su oportunidad de estar en Juegos Olímpicos. A lo mejor algunos no tendríamos nunca la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos porque necesitas un gran desarrollo deportivo que muy pocos lo logran. Pero sí, muchos niños mexicanos tuvieron esa suerte, esa oportunidad de vivir unos Juegos Olímpicos nacionales que les daban todos esos elementos y esos principios y valores que son la esencia y lo más relevante que aporta el olimpismo, el deporte para las sociedades, particularmente la de nosotros. Muchas gracias. Sin duda, tocas un tema muy importante que es la Olimpiada Nacional y todo lo que ha promovido el deporte en los diferentes estados y que ha dejado huella en muchos niños, muchos jóvenes, todo el territorio nacional. Muchas gracias, Francisco. Ahora le cedemos el micrófono a la doctora Elizabeth Cervantes para que nos haga una reflexión como deportista olímpica en Barcelona 92 en la natación artística. ¿Qué reflexión final nos dejas? ¿Qué mensaje les dejas a las personas que nos están escuchando a través de Panatlón Cápsula TV? Bueno, pues después de muchos años de haber sido nadadora olímpica, me convertí en entrenadora y el regresar al Comité Olímpico Mexicano, a esas instalaciones que desde que entras huele al sedón, vives el sudor, vives el esfuerzo de cada uno de tus compañeros, de todas las actividades deportivas que en él se entrenan. Me encontré con el muro olímpico y me dice, voy a leer un poco de ese escrito. Soy olímpico no porque sea el más fuerte, soy olímpico no porque sea más rápido, soy olímpico no porque gané este honor, soy olímpico porque sé que otros pudieron ser más rápidos y más fuertes. Soy olímpico porque sé que con mi trabajo, ayudo a otros a lograr su objetivo. Soy olímpico porque no tengo miedo a intentarlo. Soy olímpico porque estoy orgulloso de lo que he logrado y puedo lograr. Soy olímpico porque lucho por ser mejor cada día. Soy olímpico porque acepto la responsabilidad de serlo. Realmente tomaban en cuenta o comentaban de las Olimpiadas Nacionales. El vivir la primera Olimpiada Nacional en México es darle la oportunidad a los niños en vivir lo que yo ya en la cumbre de mi deporte viví. Y esto es un ensayo desde que eres niño. Hubiera sido más fácil y disfrutar desde niña todo el olimpismo como se estaban llevando en las Olimpiadas Nacionales. Eso es todo. Muy bien, Elizabeth, pues muchas gracias, muy interesante y sin duda, pues ahí en la carta que mencionas del muro olímpico está explícito gran parte de la esencia del deporte y la transmisión de los valores en cualquiera de sus múltiples disciplinas para las nuevas generaciones. Y vamos a pedirle al profesor Jorge Bermejo para cerrar nuestra cápsula del día de hoy, que nos haga favor de hacer una reflexión final. Adelante, Jorge. Pues con mucho gusto, cómo no, quisiera yo subrayar algunas cosas importantes. Nuestro país participa en los Juegos Olímpicos desde 1923, cuando se crea el Comité Olímpico Mexicano, que era la condición fundamental para poder participar en los Juegos Olímpicos. Tenemos ahí importante ver que éramos un país que ganábamos una medallita o dos cada evento. No éramos un país con muchas medallas, éramos un país de poquitas medallas. Sin embargo, ha venido pasando el tiempo y tuvimos ahí un general Mariles con su equipo de ecuestres que ganaron 3 medallas, que 2 de oro y una de bronce, que fue la primera vez que México ganaba varias medallas. Ahí estaba también
Joaquín Capilla ganando una medalla más, y eran 4 medallas las que ganaba nuestro país en esos Juegos, y fue una de nuestras mejores participaciones hasta entonces. Después venimos al mismo pasito de 1 o 2 medallas, hasta llegar a 1968, donde tuvimos 9 medallas. México 68 fue una gran oportunidad de ser sede y de darle mucho aliento y fuerza a nuestros deportistas, con su público, con su tierra, con sus instalaciones, y pudimos dar un poco de impulso y llegamos a las 9 medallas, la mejor participación de la historia de México en Juegos Olímpicos. Después tuvimos 2 participaciones más, que fue cuando vino el boicot que hablaba Paco hace rato, el boicot de Moscú y el boicot de Los Ángeles, y ahí México vuelve a ganar un poco más de medallas. Sin embargo, no es sino hasta el año 2000, cuando empezamos en Sydney, ahí tenemos una primera participación de 6 medallas olímpicas. De ahí para acá hemos tenido un promedio de 5.1 medallas por Juegos Olímpicos. Esto nos habla de una importante reflexión que yo quiero dejar aquí al criterio de los oyentes, de los participantes. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que se empezaron a ganar más medallas en promedio. Es más, tuvimos 8 medallas en Londres, lo que hacía mucho tiempo, casi alcanzamos el récord de México 68. La Olimpiada Nacional se crea en 1996. Y de ahí para acá, en el 2000, empezamos a ganar medallas en Juegos Olímpicos. Yo no sé si tiene que ver al 100% el resultado de Sydney. Yo creo que Sydney tiene muchas cuestiones que hay que considerar en la preparación de los atletas, la inversión que se hizo, etcétera, etcétera, el cambio de formato de la estructura deportiva. En fin, pueden haber visto muchas cosas, pero a partir de ahí, a partir de la Olimpiada Nacional, México se convierte en un país de un poco más de 5 medallas por cada versión de Juegos Olímpicos. Yo se los dejo para su reflexión, para su análisis, y ojalá y recibamos muchos comentarios de parte de los participantes en esta cápsula. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes las diferentes perspectivas de los Juegos Olímpicos visto desde 3 áreas distintas. Agradecemos mucho a la doctora Elizabeth Cervantes, a Francisco Bermejo y a Jorge Bermejo, que pues tienen una amplia experiencia en Juegos Olímpicos. Y bueno, yo recuerdo México 68, todavía como un joven, que tuvimos la ocasión de estar en la inauguración, en la clausura, en la alberca olímpica, cuando el Tibio Muñoz ganó medalla de oro, la primera de México en la natación. Y la verdad es que los Juegos Olímpicos encierran una magia muy especial. Y el día de hoy, a través de cápsula Panatlón Club Querétaro TV, pues hemos tenido la oportunidad de que nuestros expertos nos platiquen, nos compartan sus experiencias. Todo esto para fomentar el deporte a través de lo que es Panatlón y de lo que son estas cápsulas de TV Club Panatlón Querétaro. Muchas gracias por su asistencia y no dejen de seguir nuestra página en Panatlón Club Querétaro en Facebook, donde tenemos diferentes temas abordados por diferentes expertos y sin duda una gran participación, y muchas gracias por su presencia. Hasta pronto, buenas tardes.